Buenos días a todos. En este video vamos a explicarles un poco sobre qué es la educación y la salud en los pueblos indígenas, ya que la mayor parte de población guatemalteca es indígena y falta de recursos en la misma. Eh, la educación y la salud es un tema muy delicado ya en el ámbito de una población indígena, ya que un niño o un joven que quiere desarrollarse y quiere desenvolverse en la sociedad, existe una mayor dificultad, ya que estos son de bajos recursos y del lenguaje no requerido, ya que en la mayor parte de la ayuda del gobierno existe en los centros de salud más acercados a una ciudad, no a un pueblo o a una comunidad, ya que de estos que se llaman indígenas. Eh, Podemos hablar un poco sobre qué es la educación, ya que la educación en los pueblos indígenas es muy limitada y de bajos recursos, eh, y es esto que afecta mucho en parte de la población guatemalteca. Aquí les vamos a hablar un poco sobre qué es la salud. A continuación vamos a comentar en qué es el ámbito de la educación en los pueblos indígenas y también en la salud. Bueno, es un gusto para mí el día de hoy explicarles un tema muy importante. El tema es la educación de los pueblos indígenas. Cuando hablo de los pueblos indígenas me estoy refiriendo a los que son mayas, xinca y garífunas. El convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo que ha ratificado al pueblo de Guatemala, nos da a conocer brevemente a lo que se refiere una educación de los pueblos indígenas. La educación de los pueblos indígenas en Guatemala es la transmisión de conocimientos a través de un profesional que se ha graduado, con el fin de promocionar un desarrollo en sus aspectos económicos, sociales y culturales. Hablamos en un contexto general de grupos multiétnicos, multiculturalidad. De la misma manera, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 71, nos da a conocer que todos tenemos derecho a una educación, que el Estado de Guatemala tiene la obligación de promover y facilitar una educación para todos sus habitantes sin ninguna discriminación. De la misma manera, se creó una educación bilingüe que está regulado en la Ley de Educación Nacional y su reglamento de la República de Guatemala. En su artículo 56 nos dice: la educación bilingüe responde a las características y necesidades del país de Guatemala, conformados por diversos grupos étnicos. El fin de esta educación, deben aprender, el fin de esta educación bilingüe es para facilitar, afirmar y fortalecer a los grupos o comunidades rurales o lingüísticos. Para culminar, cuando se firmaron los 12 acuerdos de paz en Guatemala en 1996, entre esos 12 acuerdos está el acuerdo quinto, que es el acuerdo de la identidad de los pueblos indígenas, donde nos da a conocer que se reconoce una educación, que se reconoce una libertad, que se reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Gracias por el tiempo. Que nos indica la Organización Internacional del Trabajo en la parte número 6, según el artículo número 26. Indica que tienen que tener las posibilidades todos los miembros de los pueblos indígenas a optar una educación en todos los niveles. En el artículo número 27 nos indica que los programas y servicios deben de ser desarrollados para satisfacer las diferentes necesidades de los miembros de los pueblos indígenas. Como inciso número 2 del artículo 27 nos indica que las autoridades deben estar al pendiente de la formación de los miembros de los pueblos indígenas, como también la participación y la implementación de la educación. El artículo 28 nos indica que se deberá enseñar a los niños a leer y a escribir según sea su lenguaje materno o que normalmente usen o se les facilite. Cómo promover que las lenguas indígenas siempre estén presentes y también mostrarles y enseñarles el lenguaje nacional o que se maneje más fácil en el país. Para los niños y jóvenes de familias indígenas, las posibilidades de escolarización o de ser inscritos en los programas de formación siguen siendo muy escasas y tienen menos posibilidades de alcanzar un mejor rendimiento que los niños que no son indígenas.
En el convenio número 169 sobre los pueblos indígenas, lanza un objetivo de la educación. Esto es para ayudar a los niños de los pueblos interesados. Bueno, ellos deberán de impartirles conocimientos generales prácticamente y aptitudes que les ayuden a participar plenamente en pie a la igualdad en la vida de su propia comunidad y de la vida en una comunidad nacional. El artículo número 30 de este mismo convenio señala que los gobiernos deberán optar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados. Esto a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, ¿verdad? Las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación, a lo que viene siendo la salud y los servicios sociales. Esto es para mantener vivo lo que es el convenio, ¿verdad? Muy bien, el artículo número 31 indica que deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad, especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, esto con el fin de eliminar todos los prejuicios que puedan tener contra los aspectos de sus pueblos. Deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros y el material didáctico ofrezcan realmente una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos indígenas. Es importante decir que Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del continente. El 16 de noviembre del 2009 se dio inicio con una ceremonia maya la firma del acuerdo del Ministerio de Salud de los Pueblos Indígenas, impulsado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Con esta se pretende establecer políticas y normativas que se pretenden para desarrollar la salud en cuanto a la población indígena. Los pueblos indígenas no han formado parte de las prioridades de la agenda nacional. Para ello, y evidencia de eso, es la reiterada ausencia del tema indígena. Más, para el proceso de la formulación del presupuesto del gobierno no está figurada la categoría indígena. Esto quiere decir que son limitantes para un desarrollo socioeconómico. El perfil de la salud de los pueblos indígenas en Guatemala, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, destaca cómo los pueblos indígenas son las entidades menos atendidas en el país. Esto quiere decir que el pueblo indígena desarrolla una grave tasa de mortalidad infantil y materna. La extrema pobreza, la desigualdad y el racismo son algunas de las causas por las cuales indígenas con una salud precaria. La salud de los pueblos indígenas. Se calcula que hay 370 millones de indígenas repartidos por más de 70 países. Los pueblos indígenas representan una rica variedad de culturas, religiones, tradiciones, lenguas e historias, pero siguen estando entre los grupos de población más marginados. El estado de salud de los pueblos indígenas es muy diferente del de las poblaciones no indígenas en diferentes países. Los pueblos indígenas siguen estando al margen de la sociedad, son más pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más temprana, hay más probabilidades de que se suiciden y en términos generales tienen una peor salud que el resto de la población. La información y las estadísticas son un instrumento poderoso para crear una cultura y responsabilidad y para hacer realidad los derechos humanos. Los indígenas consideran la salud un estado general de bienestar físico, mental, social, moral y espiritual que implica una serie de condiciones en las que han estado careciendo las poblaciones indígenas al ser atendidos en hospitales y centros de salud. Para los indígenas, estar saludable es tener un equilibrio cósmico en donde todo gira en torno a la madre tierra. Este concepto de salud, la vida, tiene un vínculo estrecho con el sentido, la mente, el alma y la naturaleza. Todo mal contra la tierra se le hace también al ser humano. Si se enferma la tierra, se enferma todo.
Los mayores indígenas se enferman tan solo de saber que serán llevados a un hospital, porque el contexto en el que van a ser atendidos se aleja de sus principios culturales. Es necesario que la atención a la salud de los pueblos indígenas se planifique con un enfoque bicultural que integre tanto la medicina convencional como la medicina tradicional indígena. Gracias. Mi tema es sobre la salud en los pueblos indígenas. Se considera de vital importancia conocer la vida y salud de los pueblos indígenas en Guatemala, su ubicación en el territorio nacional, su estructura poblacional, el tipo de asentamientos en que viven, tradiciones, culturas, y así como conocer los niveles de educación. Según la Organización Panamericana de la Salud, en el continente americano hay 45 millones de indígenas. Esta cifra representa el 6% de población en las Américas y el 40% de población rural en América Latina. Una marcada discriminación e inequidad hacia los indígenas da como resultado que estos sufran de pobreza extrema, analfabetismo, migración, embarazos en adolescentes, violencia y abuso de alcohol. Los niños nacidos en familias indígenas a menudo viven en zonas alejadas en donde los gobiernos no invierten en servicios sociales básicos. Por consiguiente, los jóvenes y los niños indígenas tienen un acceso limitado o nulo a la atención de salud, a la educación de calidad, a la justicia y a la participación social.